que hay por ahí. Y nos quedaría la parte de las curvas IDF con el método de el Instituto Latinoamericano, CENAMI-UNI, que es un problemita que se va a presentar. Eso lo haremos el día jueves y prácticamente con eso se terminaría el curso. Ustedes tendrían prácticamente una semana, las que nos quedan, desde el 29 para adelante, que es una semana prácticamente de clases para que hagan sus consultas de trabajos y de lo que tengan alguna duda. Y luego tendríamos lo que es el examen final. En estas fechas también ya ustedes deberían tener ya sus trabajos. Si mal no recuerdo, el grupo D debe entregar un trabajo el miércoles 31 y el otro el jueves 1. Entonces no queda mucho tiempo, prácticamente ya nos queda muy pocas semanas, muy pocos días, porque el de la semana del 5 al 11 de septiembre, prácticamente ustedes ya no asisten a clases, lo único que hacen es dar exámenes y los exámenes ya están programados. Entonces, lo que les quedaría prácticamente es una semana, que deberíamos aprovecharlo para que ustedes entreguen todos sus trabajos a tiempo y tengan tiempo también de estudiar. Pues bien, ¿alguna pregunta respecto al trabajo, a lo que están desarrollando? Bueno, si no existe pregunta, significa que todo va bien, que todo lo entienden. Espero que sea cierto eso. Y bueno, continuaremos. Como les repito, la clase de ahora es solo resolver algunos problemas de alcantarillas y vamos digamos, la clase va a ser solo eso, ¿no? La resolución de estos problemas. Bueno, lo que vamos a ver es este ejemplo donde nos dicen que en una carretera se proyecta una alcantarilla como drenaje transversal debido al cruce de una quebrada con un caudal máximo de avenidas de 1.35 metros cúbicos por segundo. Además, se cuenta con la siguiente información. Pendiente del cauce 0.03. Se supone que esto está en decimales, es 3%, ¿no? Es una pendiente muy fuerte para un cauce. Debe ser un cauce de sierra, de montaña. Ancho del cauce 1.50, no nos dan otro dato, asumimos que es una sección rectangular y que el tirante normal del cauce es de 0.40 metros. Entonces sería un ancho B de 1.50 por un tirante normal de 0.40 metros. Y la pendiente es 0.030, o sea, con estos datos nosotros podemos determinar todos los parámetros hidráulicos del cauce. Nos dan también la rugosidad de Manning, que es 0.03, debe ser río de montaña, por también la rugosidad es alta. La longitud del cruce, dice, incluido el terraplén de la carretera, 11.90 metros. Se supone que esto ya incluye los taludes del terraplén, como lo indica ahí, ¿no? Incluido el terraplén. Se supone que el terraplén tiene unos taludes y esos taludes terminan en las caras internas de los muros de confinamiento de la alcantarilla. Luego tenemos la rugosidad de Manning del cañón, o sea, de la alcantarilla. Alcantarilla o cañón es lo que se llama, y es de 0.028, acero corrugado.
Cuando hablamos de acero corrugado, estamos hablando de esas láminas prefabricadas donde se ensambla la alcantarilla, ¿verdad? El LW 2 metros, esta es la longitud de la transición. Esto ya, todas las definiciones de esto ya lo tenemos en la clase anterior. Lo que se pide es diseñar la alcantarilla de acero corrugado de sección circular, que será colocada a paño con un muro vertical y la entrada tendrá filos en ángulo recto. Esto hay que tenerlo presente porque cuando nos dice a paño, significa que está en una sección vertical, alguna, a una, digamos, llega a una pared vertical y con ángulos rectos, significa que estos son los ángulos rectos, ¿no? Más o menos, a ver, digamos la alcantarilla es así, ¿ya? Ángulo recto, esto. Eso es importante porque de acuerdo a las fórmulas que nosotros ya hemos visto para el tipo de flujo de cada alcantarilla, las pérdidas de carga que se generan en el ingreso depende mucho de la forma del ingreso. Si es redondeado, si es en ángulo recto, es decir, si tiene un perfil afilado, ese tipo de cosas. Tiene influencia en las pérdidas de carga. Luego, en la imagen tenemos lo que es la sección de la alcantarilla, la sección longitudinal de la alcantarilla, que sería la sección transversal del eje de la vía. Ahí está la longitud del cañón o barril, la pendiente en la alcantarilla que es 3%. También nos dice que la pendiente en el cauce es 3%. Se supone que es 3% al ingreso y 3% a la salida. Entonces, tiene la misma pendiente el cauce que la alcantarilla. Esa es una de las consideraciones que deberíamos tener. No variar, digamos, las condiciones hidráulicas de los cauces, salvo que sea muy, muy necesario. Ahora, el tirante a la salida nos dice que es 0.4 metros, el Y4. En las fórmulas que hemos visto, ese Y4 está como H4 y el Y1 está como la diferencia de H1 menos Z. Hay que tener cuidado en eso, ¿ya? En los datos del problema. Cuando nosotros veamos o analicemos problemas de alcantarillas y tengamos que utilizar nuestras fórmulas, hay que tener cuidado en lo que nosotros verificamos. Tengan en cuenta que el flujo está clasificado en 6 para una alcantarilla, ¿no? Es decir, existe 6 tipos de flujo que se pueden dar en una alcantarilla. En realidad son muchos, muchos más. Son un promedio de 18 tipos de flujo que se dan en una alcantarilla, pero han sido agrupados en 6. La mayoría de bibliografía lo tiene agrupados en 6, pero allí indican flujo, tipo de flujo 1, tipo de flujo 2. Si ustedes revisan nuestra cuadernito, nuestros apuntes, ahí no dice flujo, dice alcantarilla tipo 1, dice. Alcantarilla tipo 2, alcantarilla tipo 3, no dice flujo. La idea es que ustedes tienen que prestarle atención a lo que, eh, digamos, a las condiciones de flujo que se dan en cada alcantarilla. Este, aquí está. La razón es que en la literatura que existe hay mucha variación en la denominación de los flujos. Si ustedes revisan, digamos, el libro de Bente Chop, ahí también indica 6 tipos de flujo.
Si revisan el libro de French, que es también un libro que le estamos dejando para que ustedes revisen, también indica 6 tipos de flujo. Pero hay otros, por ejemplo, hay un libro de una literatura chilena, creo que es Domínguez, no recuerdo bien el nombre, pero ahí ella determina 12. Entonces, lo que ustedes deben prestar atención es a las condiciones del flujo, ¿no? A las condiciones iniciales de ingreso y salida. Por ejemplo, nosotros en nuestra alcantarilla tipo 1 no dice flujo, dice alcantarilla. Tipo 1, las condiciones del flujo se dan, por ejemplo, H1 menos Z entre D, va a ser mayor que 1. Y H4 entre D también mayor que 1. Significa que esa alcantarilla trabaja ahogada al ingreso y ahogada a la salida. Eso es lo que ustedes deben prestarle atención. No tanto a lo que indica tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Ya? Eso como una recomendación. No vaya a ser que vayan a confundir las formas. Con las condiciones que a mí me dan en el problema, con estas condiciones, lo que yo verifico es si efectivamente la pendiente del cauce, el ancho del cauce y el tirante normal del cauce cumplen con las condiciones. La razón es simple. ¿Qué pasaría si con la pendiente de 0.3 y el ancho de un cauce de 1.50 no sería posible eliminar o drenar esta cantidad de agua de 1.35 metros cúbicos por segundo? Significa que algo estaría mal, ¿verdad? Entonces, como recomendación, lo primero que hay que hacer es verificar las condiciones iniciales. Y según las condiciones iniciales del proyecto son estas, que para un caudal máximo de avenida de 1.35, la pendiente del cauce es 0.30, ancho 1.50 y tirante normal 0.40. Entonces, auxiliándonos ya de este programa que es el H-Canales, ya muchos de ustedes lo conocen, reemplazamos los datos y aquí está. Caudal 1.35, ancho de cauce 1.50. ¿Por qué considero rectangular? Porque no me dan ningún talud, o sea, no me dan ningún valor de Z. Al no darme valor de Z, simplemente digo que es rectangular. Cosa, digamos, un poco extraña, ¿no? Porque en un cauce natural, pues siempre habrá taludes. Eh, Luego tengo que la rugosidad es de 0.3 y la pendiente es de 0.3. Y me da el tirante normal 0.39 metros, muy, muy aproximado a 0.40. Pues bien, con eso estamos verificando que las condiciones sí son las que sí existen en el campo. Pero lo que sí debemos prestarle atención es a la velocidad. Si ustedes ven, la velocidad es 2.32 y el mismo programa ya nos indica que es una velocidad erosiva. Eso ya explicaría por qué la rugosidad de 0.3, 0.03, ¿no? Significa que debe haber algunas piedras grandes en el cauce, ¿no? Para que con esa velocidad haya quedado con esa rugosidad, significa que existe bolones de roca. ¿Ya? Entonces, con esa velocidad erosiva, ya nosotros necesitamos darle cierta protección al ingreso y a la salida de la alcantarilla. Luego, para ir definiendo ya nuestros valores, lo que hacemos, primero determinamos el tipo de flujo para el diámetro, un diámetro propuesto. Nosotros proponemos el diámetro de primera intención. Si tenemos un ancho de 1,50 m de sección de canal de llegada, de lo que es el cauce de llegada, le damos un diámetro de 48 pulgadas que nos daría 4 pies o igual a 1,22 m de ancho, pero en una alcantarilla circular. Él dice, recomendable que sea menor que el ancho del cauce, ¿no? Ahí estamos viendo, el ancho es 1,50,
en sección rectangular, acá le estamos dando de 1,22 m de diámetro. Ahora, el tirante Y1 también nosotros lo asumimos, ¿ya? Recuerden ustedes que el tirante normal en el canal es 0,40 centímetros en un ancho de 1,50 m. Si yo lo reduzco a 1,22 m y con sección circular, de hecho que va a aumentar, se va a incrementar ese nivel. Entonces, yo considero 1,10 m, ¿ya? Y para una velocidad media de 0,60, dice, para evitar sedimentación a la entrada del cañón, o sea, a la entrada de la alcantarilla. Pero ya hemos visto que eso no va a ser problema, dada que la velocidad es una velocidad erosiva de 2 puntos y tanto, ¿no? Luego la longitud, que es 11,90, el Z, que nosotros lo calculamos. El Z, si ustedes recuerdan, yo tengo la alcantarilla, tengo digamos, el nivel de referencia, tengo el flujo de agua y tengo este valor desde el nivel de referencia que pasa por el punto 2. ¿Recuerdan? Este punto 2 es la salida de la alcantarilla. ¿Recuerdan? Esa es la salida de la alcantarilla. Esto de acá es el nivel de referencia, ¿sí? Y digamos, en donde inicia la transición, nosotros le hemos llamado H1 según nuestro diagrama, y Z es desde el ingreso de la alcantarilla al nivel de referencia. Eso es Z, ¿sí? Y el Y1, que nosotros hemos considerado 1,10 m, estamos hablando de H1 menos Z, ¿sí? Eso es el valor. Eso hay que considerarlo. Este Z no es el talud, nada, no vayan a confundir eso, ¿ya? Luego, el caudal, tenemos el caudal, que es 1,35, lo transformamos a pies cúbicos sobre segundo. La transformación lo estamos haciendo debido a que las fórmulas de cálculo están en pies, está en el sistema inglés para una tubería circular. Entonces, lo que se está haciendo es transformar al sistema inglés. Luego calculamos la primera condición que nos dan los tipos de flujo, y es esto. Decimos, si Y1, que es el tirante que yo he considerado 1,10 m, ¿recuerdan? Lo divido entre el diámetro, que también yo lo he considerado, que es 1,22 o 4 pies, y dividiendo me da 0,90. El 0,90 es menor que 1,5. Y recuerdan ustedes, el, cuando nosotros vimos nuestro diagrama de flujo, eh, que ese valor, teníamos, por ejemplo, valores mayores que 1, mayores que 1, mayores que o iguales a 1,5. Pero esto es menor, ¿recuerdan? Entonces, si es menor, significa que no es sí, sino es no. Y al ser no, tiene que ser tipo 4, pero eso hay que verificarlo. Luego, calculo el Y crítico, el tirante crítico. Ya expliqué la clase anterior que era un tirante crítico, ¿no? Tirante crítico es donde la energía es mínima, ¿sí? Y las fórmulas de cálculo de esto también lo estoy poniendo al final para que tengan ustedes conocimiento. Se supone que todas estas relaciones ya ustedes lo conocen en base al estudio de canales de mecánica de fluidos 2, me parece, ¿no? Entonces calculamos el Y crítico, el tirante crítico, y me da 0,62. La otra condición es
que el H4 en nuestras fórmulas, si ustedes recuerdan, este Y4 está como H4, y acá en el problema también está como Y4, ¿no es cierto? Pero bueno, en nuestras fórmulas está como H4. Dividido entre el tirante crítico me da 0,64 y eso es menor que 1. Luego, acá tengo yo el cálculo de la pendiente crítica. El cálculo de la pendiente crítica es la que me da para un tirante crítico, ¿sí? A ver, la clase pasada me parece que les expliqué que yo puedo transportar un mismo caudal en diferentes condiciones, con la misma sección, ¿no? Yo tengo esta sección que es B, ancho B. Las dos secciones son las mismas, tienen el mismo ancho. Lo que va a variar es el tirante, ¿cierto? Yo puedo, con un tirante, digamos, Y1, puedo con un tirante Y2 o con un tirante Y3, ¿sí? Puedo transportar el mismo caudal, ¿sí? El mismo caudal. Este tirante Y1, que es mayor al tirante crítico, que es el Y3, que le voy a llamar tirante crítico al Y3, es mayor al tirante crítico, pero la pendiente es mínima. Puedo transportar el mismo caudal con un tirante menor al tirante crítico, pero la pendiente es mucho mayor a la pendiente crítica. Pero puedo también transportar ese caudal al tirante crítico y a la pendiente crítica, con la mínima energía. ¿Sí? Entonces, estos conceptos ustedes ya lo tienen, mejor dicho, ya los deben conocer. ¿Ya? Los datos que yo tengo son los siguientes. Se supone que esto yo lo asumí al inicio. Con este dato calculé el tirante crítico y calculé el ángulo. ¿Cómo se calcula? Pues en base a las fórmulas. En su momento yo les había indicado que ustedes deberían ya conocer o tenerlo a la mano. ¿Recuerdan ustedes cuando se dijo que había unas fórmulas para el cálculo del tirante, el cálculo del área y del radio hidráulico, cuando el tirante es mayor que el de medios? Y había otras fórmulas cuando el tirante era menor al Y medios. ¿Sí? Pues bien, eso ya han de buscarlo o tenerlo a la mano. De todas maneras, lo he puesto acá para que ustedes tengan ya conocimiento, ¿ya? Pero deben repasar esto. Luego, lo que se hace es, con estas fórmulas indicadas, se calcula el ángulo central, luego el área crítica, el radio hidráulico crítico, el factor, y obtenemos la pendiente crítica. Y lo que obtenemos es que la pendiente crítica es menor a la pendiente de la alcantarilla. Y también nos indica que es verdadero. Y con esas tres condiciones verdaderas determinamos que el tipo de flujo es 4. Una vez determinado el tipo de flujo, lo que yo hago es calcular el caudal. Para eso es lo que nosotros, digamos, definimos el tipo de flujo, para poder utilizar cual o tal fórmula de cálculo del caudal, ¿no? Ese caudal es el que me va a permitir definir la cantidad de agua que puedes transportar esa alcantarilla.
Entonces, como ya les indicaba, con el tipo con este diagrama de flujo determinamos nuestro tipo de flujo. Ya se demostró las dos condiciones, demostramos también con el tirante crítico y todo, y definimos que es de tipo 4. Luego, calculamos la capacidad, nos pide la misma fórmula, nos pide algunos datos más, ¿ya? Nos pide la velocidad, que ya podemos calcularlo, la energía de velocidad o energía cinética y los factores de flujo. Luego, con un gráfico adicional, determinamos el coeficiente de gasto, que es un parámetro que pide la misma fórmula, y estamos listos para determinar los caudales. Calculamos también las pérdidas de carga a la entrada, hacemos un ajuste de todo el coeficiente de gasto con las fórmulas que nos dan y determinamos este caudal. Ahora, si ustedes ven, el caudal resultante es 1.7 metros cúbicos por segundo. Pero, ¿qué significa este 1.7? Si bien es cierto, a nosotros solo digamos, nos solicitan transportar 1,35 m, pero hemos obtenido 1.7. El 1.7 dividido entre 1.35 significa que de nuestra alcantarilla está sobredimensionada en 26%. Pero hay que recordar también que una de las consideraciones, una de las recomendaciones en el diseño de alcantarillas es que al caudal que nosotros obtengamos, debemos amplificarlo en un 30%. ¿Alguien me puede decir el por qué? Está en los apuntes. Básicamente porque puede existir sedimentación y transporte de basura, ¿no? Entonces, la recomendación es amplificar ese caudal con la intención de que la sección que calculemos absorba esa colmatación que podría haber de sedimentos y basura, transporte de basura flotante, todo ese tipo de cosas. Lo que indicaría que estamos muy, muy cerca de lo recomendable, ¿no? Ahora, si nosotros sabemos que es una alcantarilla que solo va a eliminar agua, digamos, sin sedimentos, pues deberíamos simplemente retroceder y darle la sección necesaria, ¿no? De repente la menor cantidad, menor diámetro. Lo que sí hay que tener presente es que toda alcantarilla debe tener un borde libre para ventilación y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y el cálculo que nosotros hemos hecho acá es con la sección completa, ¿ya? Que nos da el 1.26. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Señorita Dana, ¿está claro? Ingeniero. Jóvenes, espero que esté claro. Bueno, sigamos. Luego tenemos puesto básicamente el cálculo de alcantarillas. El mismo procedimiento que está acá es el que se sigue para el resto,
Lo que hay que hacer es determinar esos tirantes, ver si cumple o no cumple, y a las finales determinamos nuestro tipo de flujo. Determinado el tipo de flujo, ya podemos utilizar la fórmula del caudal. Y con la fórmula del caudal, ir resolviendo todos los parámetros que nos piden, ¿no? Pérdidas de carga, velocidad, energía cinética del agua, todo ese tipo de cosas. Y esos datos, una vez calculados, reemplazamos en la fórmula y obtenemos nuestro caudal. Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes en su trabajo? Lo mismo, lo mismo. Se supone que ustedes van a encontrar una alcantarilla en el camino, suponiendo que van a encontrar eso, ¿verdad? Encontrada la alcantarilla, ustedes van a tener una cota de ingreso, una cota de salida, pero también van a tener la sección de la alcantarilla. La diferencia está en que es una alcantarilla de repente rectangular. Bueno, rectangular es es mucho más sencilla de calcular que una circular. ¿Ya? Entonces, con esta alcantarilla, digamos, con los datos que tienen de longitud, de sección de la alcantarilla, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a calcularlo a la alcantarilla, van a verificarlo a la alcantarilla con el caudal que obtengan del área a la cual drenan. Por decirle, si ustedes tienen la alcantarilla, a ver, por decir un ejemplo, ustedes tienen la alcantarilla que está frente a RTM, por Llamagas, me parece. Lo que sucede ahí es lo siguiente. Yo tengo la Federico Bazar y tengo la alcantarilla. Este es un cauce recto, es recto. Baja por Llamagas, me parece, por ahí. La tienda de motos creo que está al costado, no recuerdo muy bien. Pero por aquí hay una iglesia con un descampado grande. Cuando ustedes hagan la delimitación de esta cuenca, que digamos drena esta alcantarilla, lo que van a obtener es un área grande, muy grande. Y lo van a determinar ustedes con su Google Map, con el plano de Ucayali, lo van a determinar. A las finales van a tener un área de drenaje. Nuevamente les repito, el área de drenaje va a estar dividido en pastos, pistas, veredas, techos, todo. Y van a tener una longitud de recorrido de esa agüita que va a llegar. A las finales, ¿qué más van a tener? Van a tener con las lluvias, con las precipitaciones, van a determinar su intensidad. Todo eso lo van a tener que hacer. Una vez que obtienen su intensidad con el área y todo, ¿qué van a obtener? Un caudal de esta cuenca. Y le voy a llamar cuenca 1, 2, 3, 4, la que ustedes, el número de cuencas que le hayan definido. Ese caudal es el que va a estar al ingreso de la alcantarilla. Y con ese caudal es lo que ustedes van a verificar a la alcantarilla. Así como acá en este problema les dan el 1.35, ustedes acá van a tener, no lo sé, de repente 1.20, 1.50, 1.80. Lo que sí es, bueno, no creo que sean caudales tan grandes. Obtendrán pues caudales de 0.50, 0.40 metros cúbicos por segundo. Con ese caudal más las dimensiones de la alcantarilla, ustedes van a determinar su funcionamiento.
y van a ver si abastece, no abastece, drena o no drena, si es necesario, no es necesario construir una más o la sección que existe es la apropiada. Esto es para esta alcantarilla. Ustedes tienen en esta cuenca, tienen tres. Tienen otra, tienen en la aviación, que es una grande. Otra frente al señor Valdés. Y todas van en ese sentido. Van digamos, de la derecha a la izquierda, si estamos viendo de la universidad a la ciudad. Todo depende, para que ustedes consideren las áreas o lo consideren el estudio de esas alcantarillas, todo depende de las cotas que ustedes pueden obtener en el cauce principal. Por ejemplo, uno de sus compañeros del salón A ha determinado, y eso es correcto, que a partir de la avenida del aeropuerto, no recuerdo el nombre, la que está, digamos, el monumento eso, del platanero, esa avenida, la que entra al aeropuerto, desde la universidad hasta esa avenida es plano. Y desde la avenida hasta la alcantarilla ya tiene una pendiente pronunciada. Entonces, el problema ustedes lo van a tener desde la universidad hasta cierta parte entre la quebrada y la avenida. De repente tendrán que determinar una sola alcantarilla, la alcantarilla que pasa por delante del Instituto Suiza, todo eso. Pero el procedimiento de cálculo es esto, el procedimiento hidráulico. ¿Ya? Ustedes determinan el caudal y lo verifican en la alcantarilla. O si no quieren hacer eso, pues con las secciones de la alcantarilla determinan el caudal que puede evacuar y lo comparan con el otro. Hay un sinfín de formas de cómo verificar si esa alcantarilla funciona o no funciona. Pero tiene que hacerse el cálculo hidráulico como está indicado acá, porque esa es la forma de hacerlo, no como lo hacen en los proyectos. En los proyectos, ¿qué es lo que hacen en los expedientes técnicos? Consideran como si la alcantarilla, el cañón de la alcantarilla fuera un canal con un tirante normal. Agarran la sección pendiente de la alcantarilla, lo meten al H canales y determinan un tirante como tirante normal. Eso no es diseño de alcantarilla. Eso es cualquier cosa menos diseñar. Porque una alcantarilla, si ustedes ya han revisado su teoría, se diseña bajo dos condiciones, con control al ingreso o con control a la salida. Esas dos condiciones son las que rigen el flujo. Ninguna alcantarilla se diseña como si fuera un canal. Entiendan bien eso. Por eso es que existen fallas en las alcantarillas que tenemos en nuestra región. El diseño que lo han hecho es que funcione como un canal cualquiera, como un canal normal. Y eso no es así. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Sí, ¿Sí me escucha bien? sí, Tengo una duda con respecto al método racional que explica en la norma. ya, Me dice en una parte que pues es para usar en pequeñas áreas de drenaje, ¿no? sí. Y mi duda sería, ¿hasta cuánto yo consideraría un área de drenaje
pues, pequeño, ¿no? Ya. Esa es la pregunta del millón. ¿Recuerdan ustedes que conversamos en una de las clases donde existía, digamos, la norma actual que es la CE 040? ¿Recuerdan? Drenaje pluvial urbano. En esa norma no te dicen el área. Te dicen que solo debe aplicarse en cuencas pequeñas, pero en un párrafo más abajo indica 0,5 kilómetros cuadrados, dice, para utilizar en otras cosas. Pero en la norma anterior, en la que estábamos hablando de la 060, que es drenaje pluvial, estaba dentro de las normas de saneamiento, ahí sí te indica el área. Y esto está aproximadamente, digamos, aceptado su uso para áreas menores de 13 kilómetros cuadrados, para cuencas de 13 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, el área máxima que puedes tener es 13 kilómetros cuadrados. Ahora, si nosotros hablamos de 13 kilómetros cuadrados, hasta la universidad, ¿cuántos kilómetros tengo? ¿Quién me puede decir? Gino, Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿cuántos kilómetros tengo desde la universidad hasta el cruce de la quebrada Yumantay, frente al Parque Natural? Se supone que ustedes ya han hecho su trabajo, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hay? Aproximadamente 3, ingeniero. 3 kilómetros, así sale. La universidad está en el kilómetro 6. Sí, la universidad está aproximadamente en el kilómetro 6. Y lo que dice Gino es más o menos cierto. Hay 3 kilómetros en promedio. Desde el puente ese de la Yumantay en la Federico Basadre hasta la universidad hay en promedio 3 kilómetros. Significa que si el área mínima es 13 kilómetros, yo tendría a cada lado de la Centenario para trabajar 2 kilómetros, porque 4 por 3 son 12. Significa 2 kilómetros a la izquierda del eje y 2 kilómetros a la derecha del eje. Y la fórmula racional sí funcionaría para esa área. ¿Se entendió? Eso sería como un tipo de área tributaria, ¿no, ingeniero? A ver, cuando nosotros hablamos de área para aplicar esto, estamos hablando de área como si fuera una cuenca. ¿Me entiendes? O sea, es el área colectora para esa alcantarilla. Si hablamos de área tributaria, lógicamente es un sinónimo de lo que tú estás diciendo. Es cierto, es un área tributaria. Pero si hablamos de, por ejemplo, del diseño de la alcantarilla que está frente al Parque Natural, estaríamos hablando de muchas áreas tributarias, lo que está a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Pero ustedes lo que están haciendo es algo integral, que la área total de lo que están analizando está fraccionado en áreas pequeñas, pero ese fraccionamiento es simplemente, ¿por qué? Para determinar el tipo de área que hay, el tipo de cobertura que tiene, pavimento, techo, gras, eh, pista de tierra o vía de tierra, para eso.
es como un sistema de drenaje, como una pequeña cuenquita que tiene diferente tipo de cobertura. Pero la premisa fundamental es que toda esa cuenquita, todas esas áreas tributarias, todas tienen la misma precipitación y por ende la misma intensidad de lluvia. ¿Se entendió? Sí, sí, bien, genial. Gracias. Quería saber ¿Alguna? el límite de tamaño. Claro, o sea, el límite es 13 kilómetros. Ese es lo que nos da la norma anterior. Si bien la norma actual no nos indica, ya no nos especifica, pero sí es posible hasta esa área, 13 kilómetros. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Luego, lo que tenemos ya es algo de teoría. Tenemos, por ejemplo, para conductos circulares de diámetro D con flujo libre, se tienen las siguientes expresiones, lo que le habíamos indicado que ustedes deberían tener cuando Y sobre D es menor que el de medios, ¿recuerdan? Esta es la alcantarilla que tiene un diámetro D y el tirante no es menor que de medios. Significa que si esto es el de medios, este tirante está aquí, por debajo. Las fórmulas de cálculo son las indicadas, no del ángulo teta, el ángulo central. El ángulo teta es este, ¿no? Y en caso de que el Y sea mayor al de medios, que se está encima del diámetro, las fórmulas de cálculo son estas. Ahora, para cualquier valor de teta menor a 360, el área hidráulica se calcula con la fórmula indicada. Luego tenemos el radio hidráulico, ¿no? De qué forma lo vamos, la fórmula de cálculo, digamos, ¿no? Y tengan en cuenta cuál es el ángulo teta, no es el interior, es el exterior, ¿sí? Hay que tener cuidado en eso. Otra cosa que deben tener cuidado es, por ejemplo, las unidades. Acá tenemos un teta y acá tenemos un seno de teta. Deben averiguar ustedes, esto es en grados y esto en radianes, o de qué forma es. Aquí, arco coseno, tengo teta y seno de teta. ¿Cómo son esos ángulos? En radianes, en grados, deben ustedes definirlo, repasarlo, ¿ya? Luego, tengo lo que es el cálculo del tirante crítico para sección circular. Aquí está la fórmula, la que hemos utilizado en el problema, es esta fórmula. Pero hay que verificar que una vez calculado el tirante, debe estar dentro de este rango. Caso contrario, no es válida la fórmula. Tendría que utilizarse otra, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. Hay que verificar la validez de la fórmula para efectos de cálculo, ¿ya? Acá esta fórmula está en el sistema inglés. Esa es otra situación que también debemos verificar, ¿ya? Luego tenemos lo que es la pendiente crítica, este factor de sección para flujo, también hay fórmula de cálculo que está en generalmente se lo saca de nomogramas, ya esos son calculados. ¿Ya? Luego, jóvenes, se les está dejando esta bibliografía, que es del señor French, Richard French, Hidráulica de Canales Abiertos, que es de McGraw-Hill,
Y deben revisar ustedes desde la página 371 a la 396. Estamos hablando de ¿cuántas páginas? 25 páginas. ¿Por qué este señor French? La mayoría de los cuadros que nosotros hemos visto en la clase anterior, hay unos cuadritos, unos nomogramas, han salido de este libro. Y también en este libro hay problemas resueltos. ¿Ya? Problemas resueltos donde le indican el uso de los ábacos, de los cuadros, forma de cálculo, todo. Así que, jóvenes, revisen. Se les está dejando esta bibliografía. Utilicen el libro de 1988 para que todos estemos uniformes. Es un libro de disponibilidad libre en Internet. ¿Ya? Utilicen y revisen los problemas. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Lo que quedaría pendiente es lo que vamos a revisar sobre la precipitación de diseño, que también es cortito. Hay un ejemplito de cálculo ahí, que lo encontraba ahí en unos archivos de internet que también tenía, donde está desarrollado el problema con todos los parámetros calculados, la fórmula de cálculo y todo. Eso, con ese tema, básicamente el día jueves, cerraríamos todo lo que son clases, todo lo que es teoría. Voy a tratar de presentar algunos problemas más, pero yo calculo que no van a tener tiempo ya. Me supongo que la siguiente semana ustedes van a estar prácticamente con muchos exámenes ya, porque se supone que ya del 29 al... ¿Qué fecha? A ver, si lo ponemos en blanco y negro, lo que nos queda, con ustedes voy a tener clase el día de mañana. Mañana cerraríamos con esto de precipitación de diseño y quedaría ahí todo lo que es teoría. Del día 29, que es lunes, ustedes tendrían clase el día 31 y el día 1, ¿sí? Ustedes esos 2 días me parece que deben entregar sus trabajos, porque el examen me parece que de ustedes es el día 7, si mal no recuerdo. El examen parcial, el final, el día 7. Entonces, prácticamente el día 25 va a ser nuestra última clase, el día de mañana, y el día 30 y 31 ustedes deben ya, digamos, prepararse, revisar sus problemas, consultas y de sus trabajos. Aunque los trabajos lo entregan, me parece, el 31 y el 1, y quedarían listos para dar el examen. ¿Alguna pregunta, observación, sugerencia? El delegado de aula, ¿alguna sugerencia, algo que consultar? Hasta ahora no, ingeniero, pero si hay alguna le podría hacer el día de mañana o por el grupo también, ¿cierto? Todo a través del grupo, nada personal, todo por el grupo, ¿ya? Ok, ingeniero. Bien, jóvenes, creo que espero que les sirva todo, que hayan tenido un semestre provechoso. Quedamos entonces aquí. Mañana veremos lo que es esto de la precipitación de diseño con el ejemplito y ahí cerraríamos lo que es teoría. Y quedaría lo que es, bueno, lo que ustedes tengan que consultar. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí.